A continuación, contamos con la participación de la bióloga Ana Claudia Perón. Bienvenida. Hola a todos, muy buen día. Entonces, para que se despierten y piensen y empiecen a trabajar conmigo, porque no me gusta trabajar sola, ¿verdad, Isabel? Me gusta trabajar en grupo. Yo quise presentar acá un caso complejo, y tenemos muchos casos complejos. Pero ¿por qué traje yo este caso? Porque no es un caso perfecto. Normalmente cuando se presentan casos, nos presentan casos en que todo va muy bien. ¿No es así? ¿Cómo puede ser que todo va siempre bien? Entonces que traigo un caso donde las cosas no están tan bien. Pero aún así se logró resolver. Una paciente, 58 años, mujer, que pedían a ella 2 unidades de concentrado. Siempre hay un error acá, pero siempre el español intenten comprender a lo mejor, ¿verdad? Había una cirugía de fractura de fémur y este estudio es un caso real que realizamos ahí en nuestro laboratorio en Minas Gerais, donde hay la planta de biorradio y ahí tenemos un laboratorio para resolver casos complejos. Este caso se presentó ahí. La muestra vino de una parte de Brasil. Y siempre, ni siempre las muestras llegan como deberían. Había poca muestra y nosotros tenemos que elegir qué vamos a hacer o lo mejor que podemos hacer con esta poca muestra. Entonces ya empieza ahí que ni siempre las cosas son perfectas. ¿Sí? Recibimos esta muestra y realizamos todas las técnicas en nuestro laboratorio con los equipos que tenemos ahí. Entonces que tenemos la foto así, la paciente tenía el grupo sanguíneo O RH positivo. Estas son las fotos, la pantalla de los equipos que usaba un otro software que teníamos antes que se llamaba Maestro. Hoy día tenemos el IHCOM, que la foto es un poquito distinta de esta. Entonces se muestra aquí un O RH positivo y yo no tengo todas las pantallas, desafortunadamente, pero hizo la fenotipicación y se vio que era C grande negativo, C chico positivo, E grande negativo, E chico positivo y KERL positivo. Pero bien, no me parece tan raro, a pesar del KERL ser positivo, no me parece nada tan raro. Cuando se hizo el rastreo, la ley de Morse, viernes, 6 de la tarde, el rastreo positivo, así es, ¿verdad? Con todos, ¿no? Pero la pantalla es positiva para el rastreo. ¿Qué vamos a hacer? Un panel, pantalla positiva, vamos al panel. Cuando ponemos el panel, le da esto. Estoy absolutamente segura que si muchos de nosotros, en nuestras prácticas, miramos esto y no causa un match con la pantalla, con la hoja que tenemos, el diagrama, decimos, mira, esto me parece un anticuerpo que tiene un nombre muy famoso. ¿Cómo sería? Eso, indeterminado. Es el nombre que damos a todos que no sabemos cuál es su nombre, ¿verdad? Que ustedes deben decir, pero bien, ya que las pruebas están acá compatibles, a ver que empiezo a hacer pruebas cruzadas. Empiezo a hacer pruebas cruzadas hasta que encuentre una que sea así. Ya que no tiene un nombre, no tengo nombre a dar a ello, voy a cruzar bolsas. Van a quedarse ahí cruzando miles de bolsas, porque esto no es un anticuerpo indeterminado. Y a esto voy. Quería traerles un caso que es la cara de lo que vemos casi todos los días y que ignoramos. Esto parece algo que nosotros ignoraríamos, porque no tengo cómo seguir, no tengo relativos, no tengo cómo estudiar, hago prueba cruzada, me da compatible, todo va muy bien. Ojalá. Ese es un auto negativo, así que no se trata de un autoanticuerpo interferiendo a la prueba. Llama la atención esto, ¿verdad? A comparación de los resultados del panel, muestra que 2 de los hematías no reaccionan con la muestra, mientras todos los demás reaccionan presentando grados distintos. Parecería una reacción indeterminada para mucha gente, sí, ¿verdad? No me digan que no. Pero ¿qué podría significar estos resultados? Grados distintos de aglutinaciones, solo para que puede sugerir múltiples anticuerpos o un anticuerpo con efecto de dosis. Ojo, de que puede ser un anticuerpo con efecto de dosis o varios anticuerpos ahí metidos. Pero bien, si yo tengo células negativas, qué bien, ¿no? Va a ser que voy a cruzar bolsas y voy a encontrar bolsas compatibles. No, no es así. Pero mantengan la calma y sigan intentando estudiar el caso. ¿Cuál podría ser el siguiente paso? ¿Transfundir la que fuera compatible?
sugerir que este anticuerpo no es importante, que tal vez sea un anticuerpo frío incluso. A ver, nosotros tenemos como objetivo siempre hacer una fenotipicación extendida, a ver si la fenotipicación me elimina posibilidades de anticuerpos, o sea, todo que es positivo no puede ser contra esto, ¿verdad? Así que si yo acá, yo voy a ver, no puede ser esto, no puede ser esto, no puede ser esto, y ahí si vamos mirando esto, la foto no está tan buena, pero estos son perfiles de fenotipicación que tenemos, va a ver que ya sé que no puede ser un anti-KIT A, no puede ser un anti-KIT B, así que la fenotipicación como próximo paso nos ayuda a eliminar muchas posibilidades. Para estos antígenos yo sé que este anticuerpo no es, así que cuando voy a la pantalla ya elimino muchas posibilidades. Estaban extrañando que no había mostrado la pantalla todavía, ¿verdad? Entonces todo eso que está apuntado acá son anticuerpos que están acá por la fenotipicación, ya no pueden, ya los elimino de ahí. Entonces empiezo a procurar y buscar qué podría ser negativo en dos células y positivo en las otras. Y veo que hay otras tantas posibilidades, pero ninguna de ellas exactamente son específicos para esto que es lo que está pasando. O sea que sigo sin saber. Hay dos células que están negativas y me gusta pensar en ellas. ¿Sí? ¿Qué no hay en estas células que es común que podría ser? Sigo buscando, pero yo descubro que estas dos células las saqué de ahí, ¿no? Nada más las saqué de ahí, ¿ok? Para que las miremos. Estas células lo que tienen en común es que, como este es un panel de Brasil, que lo producimos ahí, tenemos aquí la célula Diego A. Las dos células acá son Diego A, ¿ok? Este es un panel de Brasil. Entonces, voy a decirle, pero las dos están negativas, ¿verdad? Volveré acá. Justo esta y esta son Diego A positivo y están negativas. Yo pensaría en un anti-Diego A, por favor. No, claro que no. Pero hay algo que yo puedo pensar, y ahí quiero llamarles la atención. No necesitamos gentes para apretar botones de equipos. Necesitamos gentes que piensen qué hay en una célula Diego A positiva. El antígeno Diego, Ana Cláudia, claro, no. Pero ¿qué hay por atrás de esto? Genética. Otra vez, volvimos a la genética. Me gusta la genética porque es culpable de casi todo. Entonces, ¿qué podemos pensar? Las células Diego A positivas suelen o pueden ser Diego B negativas, porque justo con las células Diego A positivas me da negativo. Entonces, si es Diego A positivo, puede ser que sea Diego A positiva, A positivo. O la gran mayoría va a ser Diego A positiva, Diego B positiva, heterocigoto, ¿me explico? Todavía puede ser que estas no lo sean. No sé. ¿Cuál es la idea acá? A ver si las células 8 y 11 son Diego B negativas. Pero ¿cuál sería mi hipótesis? Que este paciente tenga un anti-Diego B. En inmunohematología no se sale haciendo las cosas por nada. Yo tengo una sospecha y tengo que comprobarla. Entonces, no hay otra manera. No hay sueros. Polo está intentando lograr tener un suero monoclonal anti-Diego B. Pero mientras las empresas no tengan estos sueros, no que no los busquen, ¿no? Es una obsesión para nosotros. Pero mientras no tengamos esto, o construimos una seroteca y una hemoteca, o nunca vamos a saber. Así que tenemos ahí sueros raros congelados, incluso anti-Diego B, y células que son Diego B negativas. Estas cosas son muy difíciles, me van a decir. Y yo les digo, nada más hay que empezar. Hay que buscar. Siempre usando controles positivos y negativos, porque no se trata de sueros comerciales. Con sueros comerciales también debemos usar controles positivos y negativos, pero cuando usamos sueros de seroteca y hemoteca, mucho más debemos usar controles positivos y negativos. Pero bien, como tenemos nuestra seroteca, voy a poner de esta manera que queda más claro. Yo tomé sueros anti-Diego A, suero anti-Diego B y otro suero anti-Diego B. Y lo puse contra las células 8, 11 y contra el paciente igual. Y bien, mi hipótesis parece que va bien, ¿verdad? O sea que tanto las células contra el paciente son Diego A positivo y raras, que serían
yo tengo 3 células Diego B negativas. La ley de Murphy. El paciente es Diego B negativo. Así que sí puede tener un anti-Diego B. Todavía no está probado. Yo tengo que seguir a probarlo. Acá está la seroteca y siempre usar controles, por favor. Y yo también tengo en mi hemateca células que son Diego B negativas. ¿Cómo puedo tener esto? Porque busco entre muestras de pacientes que nos envían. ¿Sí? Nunca echamos una célula, congelamos. Nunca echamos un plasma, guardamos. Pero hay que estar enfocado en esto. Jóvenes, necesitamos gente que quiera hacerlo, por favor. ¿Sí? Con mi hemateca hicimos la prueba. Entonces, con células Diego A positiva y B negativo, el resultado negativo con el paciente. Diego negativo, con esto negativo, y mira qué pasa. Justo con la célula Diego B me da positiva. Y un detalle, porque Murphy es Murphy. Es con efecto de dosis. Así que si hacen prueba cruzada y transfunden, van a dar una bolsa incompatible. Así que la prueba cruzada no resuelve el problema. Yo tengo que hacer un panel, yo tengo que hacer identificación y verificar si esta célula es heterocigota o no, porque esto iba a dar compatible. Compatible e iba a causar una reacción hemolítica tardía. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Los resultados comprueban la presencia de anti-Diego B en la muestra problema. A veces podríamos seguir los estudios con otros paneles, pero ya no teníamos más muestra. Pero para mí ya está comprobado, ¿ok? Pero podríamos seguir con otros paneles. Importante, historia clínica y datos personales como descendencia, por ejemplo. Esto es muy importante.